A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es posible que el creador eterno del universo, el que sostiene todo lo que existe, pueda sentir el cansancio de un viaje a pie? ¿O que pueda llorar ante la tumba de un amigo? Hoy nos vamos a meter de lleno en el corazón de la fe cristiana, en ese misterio que es a la vez insondable y maravilloso, el misterio del Dios hombre, Jesucristo. Y aquí está la gran pregunta que nos reúne, ¿no? ¿Cómo puede ser que en una sola persona convivan a la vez una naturaleza humana, con todos sus límites, y una naturaleza divina, con todos sus atributos infinitos? Esa es, precisamente, la gloriosa tensión teológica que vamos a intentar desentrañar juntos. Para ello, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara, en 4 pasos. Primero, vamos a dejar bien sentada la humanidad real, genuina, de Jesús. Después, nos meteremos en el misterio de cómo coexisten sus dos naturalezas. Luego, veremos cómo se unen en una sola persona. Y terminaremos entendiendo por qué todo esto era necesario para nuestra salvación. Empecemos por lo más tangible, por lo que los propios apóstoles vieron y tocaron. El apóstol Juan escribe sobre lo que hemos oído, lo que hemos visto, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es que los evangelios son clarísimos en esto. Jesús no era una aparición, no era un fantasma, era un hombre de carne y hueso. De hecho, la Escritura se toma la molestia de detallar su experiencia humana. Lo vemos con hambre después de ayunar, con sed en la cruz, cansado junto al pozo de Sícar. Su alma se angustió hasta la muerte en el huerto de Getsemaní y lloró de verdad ante la tumba de Lázaro. Y experimentó lo último, la muerte. Ojo, estas no son características de una deidad disfrazada, son las pruebas irrefutables de que su humanidad era auténtica, era completa. Y cuidado, porque su humanidad no era solo algo físico, una especie de cáscara, no. Él tenía también los componentes espirituales de cualquier ser humano, un alma racional donde residían sus emociones, su voluntad, y un espíritu humano. Fue su espíritu el que se conmovió y el que entregó al Padre en la cruz. Por tanto, era un hombre completo, cuerpo, alma y espíritu. Vale. Una vez que hemos establecido su perfecta humanidad, nos topamos de frente con el gran misterio. ¿Cómo podía esta humanidad convivir con su deidad que es plena e inmutable? Bueno, pues la respuesta está en un concepto teológico fascinante. El Dios hombre, o como se dice en griego, el teántropos. Fijaos en el contraste, es que es abismal. Por un lado, la naturaleza humana, creada, limitada en el tiempo y el espacio, que puede sufrir, y por otro, la divina, increada, eterna, inmutable, una que aprendía y crecía en sabiduría, y otra que es omnisciente. Pues bien, estas dos realidades, que parecen totalmente irreconciliables, convivieron en la persona de Cristo sin mezclarse, sin confundirse y sin cambiarse la una a la otra. El término que la teología usa para esto es theantropos, y aquí el detalle es clave, ¿eh? No estamos hablando de Dios y hombre, como si fueran dos seres pegados, sino del Dios-hombre, una unidad personal, indivisible. Entonces, ¿cómo es posible esta unión? ¿Cuál es el mecanismo? La teología, a lo largo de la historia, ha desarrollado un término muy preciso y absolutamente necesario para describir este misterio. Se llama la unión hipostática. Y aquí, la aclaración que hace el Dr. Pérez Millos es vital. Tenemos que evitar a toda costa el error de pensar que existía un hombre llamado Jesús y que en algún momento Dios se metió dentro de él. No, la verdad bíblica es justo al revés. Es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, el que asume una naturaleza humana completa. La persona divina es la que sostiene ambas naturalezas. Esta es la definición de manual, por así decirlo, la unión de dos naturalezas completas en la única persona del Hijo. Y la clave, lo repito, es que las naturalezas siguen siendo distintas, no se mezclan. Cuando el Verbo se hizo carne, la divinidad no se hizo menos divina ni la humanidad se convirtió en divinidad. Cada una mantuvo sus propiedades unidas para siempre en la persona de Cristo. Quizás esta es la forma más sencilla de entenderlo. Cuando Cristo habla, hay un único yo. No hay una doble conciencia, como un yo divino y un yo humano que se turnan para hablar. No, es una sola persona que actúa, que siente y que habla, y lo hace a través de cualquiera de sus dos naturalezas según el momento. Y esto nos lleva a un principio teológico que puede sonar complicado, pero que es fascinante: la comunicación de propiedades o communicatio idiomatum. Como hay una sola persona, lo que es verdad de una de sus naturalezas se le puede atribuir a la persona entera. Por eso podemos decir sin equivocarnos que el Hijo de Dios nació y murió, en su humanidad, claro. Y también podemos decir que el hombre Cristo Jesús es omnipresente y perdona pecados en virtud de su deidad. Muy bien, todo esto nos lleva, claro, a la pregunta más importante de todas. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta complejidad teológica? Pues la respuesta no es una cuestión filosófica, es una cuestión de vida o muerte. Era la única forma posible de llevar a cabo nuestra salvación. Es que la lógica de la redención
es teológicamente perfecta, es ineludible. A ver, para poder ser nuestro sustituto, para pagar por nosotros, debía ser verdaderamente humano. Tenía que poder representarnos y morir en nuestro lugar. Pero, al mismo tiempo, para que ese sacrificio tuviera un valor infinito, un valor suficiente para pagar una ofensa infinita contra un Dios infinito, el sustituto tenía que ser él mismo infinito. Solo el Dios hombre, Jesucristo, cumplía con esta doble condición. El himno que tenemos en la carta a los filipenses lo resume de una forma que pone la piel de gallina. El Hijo Eterno, que era Dios, se despojó a sí mismo. Ojo, esto no significa que dejó de ser Dios, nunca. Significa que voluntariamente ocultó su gloria y añadió a su deidad una naturaleza de siervo, obedeciendo hasta la muerte de cruz. Fue un acto de suma, de añadir humanidad, no de restar divinidad. Y así cerramos el círculo. La unión hipostática, todo esto que hemos visto, no es un simple debate filosófico para teólogos. Es la viga maestra sobre la que se sostiene toda nuestra salvación. Porque, pensémoslo bien, sin un Salvador que fuera plenamente hombre, no podría morir por nosotros. Y sin un Salvador que fuera plenamente Dios, su muerte no tendría ningún valor para salvarnos. En la persona de Cristo, la esperanza tiene un nombre. Esto es Enseñanza Bíblica Visual. Suscríbete y activa la campanita. Dios te bendiga.